Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, estamos contentos de estar en la casa del Señor, casa de oración, casa donde venimos precisamente a buscar de Él palabra. Hemos estudiado su palabra en la escuela dominical, hemos orado, hemos alabado a nuestro Dios. Hoy viene la parte que es la exposición de su santa, bendita y soberana palabra, siempre buscando, ¿verdad?, la guianza del Santo Espíritu de Dios. Quiero felicitar a los padres, como dijimos en la escuela dominical, aquellos padres, hijos de Dios, que se han preocupado por criar a sus hijos en el amor, temor y el servicio a Dios. Discutimos en la escuela dominical que nosotros somos sacerdotes, todos. Esto no es potestativo solamente de hombres, sino también las mujeres. Pero hoy, como Día de los Padres, los hombres como sacerdotes del hogar, responsables de ese hogar, el mensaje de hoy va dirigido hacia los hombres, pero como aplicación a todos, a todos. Vamos a estar discutiendo un pasaje muy interesante del Antiguo Testamento. Y recordemos que nosotros como padres, como sacerdotes de nuestro hogar, somos responsables ante Dios de encaminar a nuestra familia en el Señor. Cuando Cristo venga por su iglesia, aquellos padres que Dios ha puesto en sus manos un ministerio, el Señor no va a preguntarle a usted sobre el ministerio, porque el ministerio es de Cristo. El Señor va a preguntarle por su hogar, que es la unidad más pequeña de la comunidad. Va a preguntarle por su hogar, va a pedir cuentas por su hogar. Así que vamos a redimir el tiempo para discutir esta exposición de hoy. Le invito a que busquen en sus Biblias Isaías 28, versículo 16, y voy a pedirle que mantengan su Biblia abierta, su espada. Vamos a estar discutiendo varios textos. Si ustedes no le dan tiempo de quizás buscar el texto de la Biblia, al menos hace la anotación. Vamos a ir moviéndonos bastante rápido para redimir el tiempo. Y básicamente, a modo de introducción, esto es una amonestación al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero como hemos discutido, la Biblia es totalmente práctica, es palabra de Dios. Y vemos aquí que como interpretación correcta se refiere al pueblo de Dios, pero como aplicación para todos los hijos de Dios. Y vamos a buscar esa aplicación a cada uno como individuo. Recordemos, la predicación, el mensaje va dirigido mayormente a los padres, pero aplicativo para todo el mundo. Así que leemos en Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y aquí viene nuestra frase de hoy: el que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Isaías le está hablando a un pueblo rebelde, un pueblo que aunque disfrutó de la elección de Dios, está disfrutando la elección de Dios al día de hoy, viendo las bendiciones, la grande misericordia que Dios ha tenido con ellos, aún así siendo rebelde. Si leemos algunos versículos antes, vemos esa amonestación sobre este pueblo. Dice el versículo 15, dice: porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Era un pueblo rebelde. Pero en este versículo, Isaías le está haciendo un llamado al remanente fiel. Y hoy día ese llamado es para la iglesia, todos los que estamos reunidos aquí en asamblea, los santos de Dios. Siempre Dios se ha ocupado, hermanos, de que un remanente sea fiel a Él. Como discutimos, la salvación, nuestro servicio a Dios, no es por nuestros méritos, no es por nuestra fuerza, sino es por el poder de Cristo que ha sido aplicado en cada uno de nosotros. El profeta Elías, un hombre que mató 400 profetas, 450, imposible que este hombre huyera de una mujer. Él estaba huyendo para salvar su vida porque él pensaba que era el único hombre que quedaba para predicar el evangelio eterno de Jehová Dios. Por eso se escondió. Pero Jehová lo deja que él descanse y Jehová le dice a este hombre: ¿sabes qué? Yo me he reservado 7,000 fieles que no han doblado sus rodillas a los Baales. Y a esos fieles es que va dirigido este mensaje. Esta porción
Isaías está dirigiéndola a esos fieles que permanecían en el pueblo de Israel, que mantenían la integridad a su Jehová Dios. Y vamos a ver aquí, en esta predicación, en esta exposición, como usted quiera tomarlo, tres cosas muy importantes. Primero, vamos a ver un concepto principal. Segundo, vamos a ver tres elementos fundamentales. Y tercero, vamos a ver la razón fundamental de por qué no apresurarnos. Dice Isaías 28, refiriéndose hacia Jesucristo, refiriéndose al gran Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Dice que Jehová Dios puso como piedra de fundamento, no solamente de fundamento, también dice que piedra probada. Cristo fue tentado en todo, probado en todo, impecable. Impecable nuestro Señor Jesucristo. Dice que es angular, era la piedra de esa esquina principal del edificio, por tanto era la piedra más importante de esa edificación. Dice también el profeta Isaías, preciosa, también esa piedra es preciosa. Y el apóstol Pedro en su carta, segundo capítulo de la primera epístola, habla que Él es precioso para aquellos que le amamos a Él. Él es precioso, una persona preciosa. Y entonces continúa diciendo que es de cimiento estable, crecimiento estable. Por tanto, cuando estamos en Cristo, estamos sembrados, fundados en un cimiento estable, firme. Cristo, la roca eterna, sólida. Y quizás roca, usted le puede sonar algo rudo, algo áspero, pero Cristo es la roca por la solidez. En el hebreo es granito, roca sólida. Recordemos, en Jerusalén no hay granito, hay piedra caliza. Por eso cuando Jerusalén fue quemada en el año 70, todo fue destruido. Pero Cristo, ese pueblo dependía de Cristo, que es la piedra angular, que es sólida, que es granito. Y ahí estamos nosotros fundados como iglesia y como hijos de Dios. Pero curiosamente el apóstol Pedro, refiriéndose a este pasaje, aborda más y puede exponer un poco más sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros no apresurarnos y no temer? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, y aquí refiriéndose al profeta Isaías en el 28:16: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Dice aquí el apóstol Pedro: el que creyere en Él no será avergonzado. Dice el profeta Isaías que no se apresure, y aquí Pedro dice no será avergonzado. Versículo 7: para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Hoy la piedra preciosa, angular, sólida, estable, eterna, para lo que hemos creído es de salvación. Pero esa misma piedra que estamos presentando hoy puede ser causa de tropiezo. Usted va a tropezar ahí. Aquel que rechaza a Cristo tropezará. Y no es que Dios eligió a estas personas para perdición, sino que Dios confirma la elección de las personas. Hay predestinación para los que son hijos de Dios. Hay planes eternos para los que son hijos de Dios. Para el impío no hay ninguna predestinación. No hay propósito, no hay plan para esa persona. El faraón tuvo 5 oportunidades. Jehová Dios le dio al faraón 5 oportunidades. A la quinta vez dice la palabra que Jehová Dios endureció el corazón de faraón. O sea, confirmó la decisión que él estuvo. 5 oportunidades tuvo el faraón. Por tanto, la piedra angular preciosa hoy día puede ser piedra de salvación para usted, pero también piedra de tropiezo y de perdición.
Ahora, entramos al aspecto de lo que son estos tres elementos principales. Fe, que es experiencia, y paciencia en la espera en Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, que hemos sido llamados de antemano por Él, hemos sido asistidos por su Santo Espíritu de Dios, venimos a sus pies. Aún en eso, la salvación, no tenemos mérito de los seres humanos. Dice que nosotros comenzamos a caminar y comienza la espera, hermano. Comienza la espera, porque aún siendo hijos de Dios, vamos a pasar situaciones que aún siendo impíos pasábamos, y estando en Cristo, y cosas que no podemos entender. O sea que comienza lo que es esa fe, pero en paciencia y también en experiencia en la espera de Dios. Vamos a estar leyendo ahí en Hebreos capítulo 5, 11, 14. Aquí el apóstol Pablo detalla muy claramente esto, lo que es la experiencia de la fe en Cristo Jesús. Hebreos 5, capítulo 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo está hablando aquí que cuando venimos a Cristo tenemos que comenzar a escudriñar su palabra para poder recibir esa instrucción, tener esa solidez en lo que es la enseñanza de Cristo, para nosotros estar bien fundamentados y poder madurar. Por tanto, esa fe tiene que ir creciendo, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, ustedes tanto tiempo que llevan, no han avanzado porque no se han sometido a la palabra de Dios. Y algo muy importante dice aquí, por los que por el uso tienen, los sentidos ejercitados. Hermano, la palabra de Dios no es solamente para usted adquirir conocimiento, intelecto. La palabra de Dios es para que usted la viva. Tiene que ser experiencia de vida en cada uno de nosotros. Ahora, algo muy importante. Dice aquí el doctor Wrighty, en su Biblia anotada, en el 11:14, el doctor Wrighty dice lo siguiente, voy a estar leyendo textualmente. Dice el doctor Wrighty, madurez. La madurez cristiana implica tres cosas. Número 1, tiempo. Versículo 12, después de tanto tiempo. 2, crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 13. 3, dice el doctor Wrighty, experiencia en el uso de la palabra de Dios para discernir entre el bien y el mal. Versículo 13 y 14. Y si llegamos a una definición más corta, más resumida, debería ser: es la experiencia de vivir la palabra de Dios a lo largo de nuestra vida cristiana. Esa es la experiencia que Dios quiere de nosotros. Nuestra vida no depende de nuestras opiniones humanas, hermano, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestra fuerza. Depende del Espíritu Santo de Dios en nosotros, aplicando la palabra a nuestras vidas. Es la forma de nosotros adquirir esa experiencia. Ahora, algo muy importante, amados hermanos, dice ahí en el versículo 14, la madurez para alcanzar madurez. La palabra madurez siempre está asociada con la palabra alcanzar. 1 Corintios 2:6, voy a estar leyendo 1 Corintios 2:6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, Pablo está diciendo a los corintios, es que no podemos hablar cosas espirituales porque usted no ha alcanzado. Solamente un grupo, un núcleo muy pequeño de aquella iglesia había alcanzado madurez. Es aplicando, esa madurez se obtiene aplicando la palabra de Dios a la vida del creyente. 3 elementos. Ya discutimos lo que es la experiencia, la fe en experiencia, y lo que es la paciencia en la espera de Dios. Pero Dios nos dice, el que creyere no se apresure. Usted ha creído en Cristo,
no se apresure. Ahora, tres elementos fundamentales. Número uno, la sujeción a la palabra de Dios. Sujeción a la palabra de Dios. Es guardar la palabra de Dios, no solamente estudiarla, sino aplicarla a una vida vivencialmente. Dice Hebreos capítulo 6, voy a estar leyendo Hebreos capítulo 6, versículo 12 al 19. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, escuche, para que por dos cosas inmutables, primero la palabra de Él, el compromiso de Dios, que es eterno y es palabra y Él es verdad. Segundo, es imposible que Dios muerta tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Pero algo muy importante, el versículo 12 dice: fe y paciencia, los que tienen fe y paciencia heredan las promesas. Dice Abraham, cómo guardó esa promesa de Dios. Hermano, llegó a los 100 años, su esposa Sara a los 90 y vino el hijo de la promesa. Alcanzó la promesa, pero en el camino él falló y trató de ayudar a Dios. Como muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios para que Él haga su voluntad y su propósito al tiempo nuestro. Pero él alcanzó la promesa. José, ¿cómo hizo José, hermano? José, cuando recibió esos sueños, esa promesa, esa visión que él tuvo, que el Señor tenía para él, a los 17 años él recibió eso, pero tuvo que pasar 13 años de angustia, de traición, de mentira y de cárcel. A los 30 años fue que vino a caer esas promesas sobre Josué. Josué y Caleb, cómo ellos pudieron aguardar 40 años en el desierto, cuando 40 años atrás dijeron: Jehová ha dicho que esa tierra es de nosotros, Él ha ganado la batalla, serán pan comido para nosotros, porque ya Jehová ha determinado esa tierra para nosotros. Cómo ellos pudieron aguardar esas palabras 40 años en el desierto, enterrando familiares y seres queridos, porque su meta, su vista estaba puesta en Jehová Dios y en las promesas de Dios. Colosenses capítulo 3. Noé, Dios dijo y Noé obedeció. 120 años desde el dictamen de Dios, 120 años este hombre calafateando ese grande barco, esperando en la promesa del diluvio, de que iba a haber una exterminación total, nadie descreyendo de él, pero él siguió confiando en la palabra de Dios. 120 años. Dios dijo y él obedeció. Tomar las promesas de Dios. Romanos capítulo 15, versículos 4, 5 y 13. Debemos tomarnos de las promesas de Dios. Dice Romanos capítulo 15, versículos 4, 5 y 13. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fe y esperanza, paciencia y consolación. Porque la palabra de Dios nos da paciencia y cuando no aguantamos más nos da consolación. Por eso es muy importante meditar en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. Pero dice muy interesante el versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Hermano, y a veces en esa espera, el dolor, no es tan fácil estar en el gozo. En el dolor, en la angustia, en la prueba, en la aflicción, en la enfermedad, no es tan fácil estar en gozo. Pero en el poder de Cristo y enfocado en su palabra, sí podemos
sobrellevar eso en su poder, no en el poder nuestro. Segundo elemento muy importante, guardar silencio ante Jehová. Durante ese periodo de crecimiento, de fe, de experiencia y de espera, guardar silencio ante Jehová. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová. En la espera de Dios, guardar silencio. Hermano, Job fue un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre santo, un hombre recto, piadoso, pero tuvo una prueba muy dura. Job, él no se podía explicar. Y durante la prueba Job comenzó a hablar a Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas? Si estuviera Dios delante de mí en juicio, para yo dar mi alegato, para ver que yo soy realmente inocente. Hermano, 3 amigos, que más que amigos eran enemigos. Un capítulo, estos amigos atacando a Job, y Job 2 capítulos defendiéndose. Hablando, Dios obrando en su vida, pero él hablando. Muchas veces tenemos que callar delante de la presencia de Dios. Y uno de los versículos, hermano, cuando hago este estudio de Job, hace unos cuantos años, 2 versículos que marqué en este libro de Job y muchas veces pasan desapercibidos. Job 37:40, márquenlo en sus Biblias. Job 37:40 dice: aquí terminan las palabras de Job. Después de tanto alegato, este hombre se dio cuenta que Dios es Dios y que Dios es todopoderoso. 37:40. Aquí termina ese versículo diciendo: aquí terminan las palabras de Job. 37:40. 31:40. Mira, 41:40. Aquí terminan las palabras de Job. Así termina ese versículo. Job 44. Job 44. Dice: he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? Esto es Job hablándole a Dios, a Jehová Dios. ¿Qué te responderé? Dice Job: mi mano pongo sobre mi boca. Hay veces, hermanos, pasando situaciones difíciles, tenemos que callar delante de Dios. No sabemos lo que Él está obrando en nuestras vidas. Hay misterios que pertenecen a Dios. Corresponde a nosotros, como hijos de Dios, poner, como dice Job, poner nuestra mano en boca y esperar en el Señor. ¿Sabe, hermano, que muchas veces Dios nos calla? Cuando recibimos bendiciones, Dios nos calla dentro de su voluntad y propósito y soberanía. Zacarías, usted lee Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Este hombre toda una vida, Elizabeth y Zacarías, un matrimonio más santo que cualquier matrimonio que estemos aquí reunidos en asamblea. Toda una vida pidiendo por un hijo. Dice la palabra que cuando él fue a ofrecer el incienso de la tarde allí en el altar, se le apareció el ángel de Jehová y lo prometió ese hijo. Y lo enmudeció. Señor, pero he recibido la bendición más grande de mi vida y tú me pones mudo. Es Jehová hablando, tratando con él, diciéndole: espera para que cuando yo abra tu boca y des el mensaje que diste, verás el propósito mío cumplido. A veces nuestro Señor nos calla, nos enmudece, nos guarda en una cama, nos guarda en un hospital, en una prueba, con un propósito. Somos hijos de Dios y estamos en las manos de Dios, no importando lo que estemos pasando, estamos guardados en la mano de Dios. El que creyere, no se apresure. Moisés creció en el silencio 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro allá en Medián. 40 años, y allí Moisés aprendió en el silencio que él era un don nadie, que Jehová Dios es poderoso y que Él es Dios. 40 años antes atrás, él trató de forzar la voluntad de Dios para él hacer libertad al pueblo de Israel, pero en los últimos 40 años Moisés entendió las cosas grandes que Dios hace con un don nadie, pero aprendió en el silencio. Noé creció en el silencio, que solamente era interrumpido con el martillo sobre el arca. Interrumpido, aprendió a esperar en el Señor. José creció en el silencio de aquella cárcel. Aprendió a esperar en el Señor. Cada uno crecemos en el silencio ante el Señor para esperar esa bendición que Él ha prometido. Tercer elemento importante, ese tiempo de espera, hermano, es tiempo para sembrar. Tiempo para que Dios siembre cosas en nosotros.
No las vamos viendo, pero van quedadas sembradas en el alma. Y eventualmente veremos los frutos. Tiempo de espera, de paciencia, pero es tiempo para nosotros sembrar primero Dios en nosotros y nosotros como hijos de Dios sembrar. Dice Eclesiastés 11.1, quisiera leer este versículo. Eclesiastés 11.1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días los hallarás. Siembra tu pan sobre las aguas, echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días, después de mucho tiempo de espera, verás los frutos. Hermano, y la cosecha, no estoy hablando de prosperidad, la cosecha en Cristo es triple. En Cristo, las bendiciones de Cristo, la cosecha es triple. Primero, usted cosecha lo que sembró. Segundo, cosecha más de lo que sembró. Y tercero, cosecha a la larga, porque es en Cristo Jesús. Tiempo para sembrar. Vimos tres elementos, una razón principal, un concepto principal. Vimos tres elementos importantes y vamos a discutir ahora lo que es la razón fundamental. ¿Por qué usted esperar en Cristo? El que creyere, usted no debería apresurarse. La razón fundamental es Cristo Jesús. Dice Isaías 28:16: yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, el que esté en Cristo, el que esté apoyado en esa piedra, no se apresure. Esperando en el Señor, pero estando apoyado en Cristo Jesús. Es la única forma de nosotros obtener la victoria en los propósitos de Dios. Cristo, la piedra fundamental, la piedra base de nuestras vidas, y en el cual nosotros sostenernos, hermano. Y si usted es débil como yo leí un libro del príncipe de la predicación, Charles Spurgeon. Yo creo que no ha habido hombre que haya predicado la palabra de Dios como ese hombre, ese siervo de Dios. Charles Spurgeon dice en su libro que se le acerca una persona y le dice por qué ese poder que tiene, que Dios lo usa tremendamente, cómo él hace eso. Y le dice: no, es que no soy yo, es que Cristo obrando en mí. Yo siempre soy un instrumento. Pero te digo una cosa, yo soy muy débil, pero estoy anclado en la roca eterna que es Cristo. Y como no puedo sostenerme de pies, me tiro sobre la roca y de allí soy inconmovible. Si usted no puede estar de pie en la roca que es Cristo, si usted es débil como yo, tírese sobre la roca que es Cristo y será bendecido, será prosperado en Cristo y será asegurado en Cristo. El que creyere, no se apresure. ¿Tiene usted conocimiento bíblico? ¿Ha tenido la experiencia cristiana? ¿Está paciente en la espera? Pero lo más importante es que su vida esté guardada en Cristo. Por tanto, el que creyere, el que pone su fundamento en Cristo Jesús, no se apresure. Estamos siendo guardados en la mano de Dios. Yo quiero leerle algo sobre un pastor argentino escribió esto, me resultó muy interesante, sobre Cristo, la roca eterna. Alfredo de la Llave escribe lo siguiente: Él es la más maravillosa persona para tu vida. Él es Dios. Cuando nació en contradicción de las leyes de la vida. Cuando murió contradiciendo las leyes de la muerte y resucitó. Vivió en pobreza. La ofrenda de sus padres fueron 2 palomas. No tuvo ningún título oficial ni carrera universitaria, ni fue rey de este mundo, aunque es rey de reyes y señor de señores. Cuando era niño sacudió el reino de Herodes. Cuando era adolescente los sabios se asombraron con él. Cuando adulto calmó la tempestad, dominó la naturaleza. Habló con autoridad y el cielo tembló. Caminó sobre el mar como si fuera pavimento. No tuvo plantaciones y alimentó a miles de personas. Sanó a miles de enfermos y no cobró un solo peso. No escribió un libro, pero no hay libros, biblioteca que puedan contener los libros que hablan de esta preciosa persona que es Cristo Jesús. No compuso una canción, pero miles de himnos hablan de esta maravillosa persona, Jesucristo. No fundó un colegio, pero ningún colegio tiene tantos discípulos como Cristo. No tiene un ejército de este mundo, pero tiene el ejército de soldados más fieles que han existido en el mundo. Termina diciendo este pastor: este precioso Señor Jesucristo no practicó psiquiatría. Cuando Él murió, dice que el sol no quiso brillar.
las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, la tierra que fue teñida con su sangre no pudo retenerle. Y cada semana, cada domingo, sus santos se reúnen en asamblea a rendirle culto a Él. Y muchos hombres, continúa diciendo este pastor, muchos hombres de la humanidad, filósofos, guerreros, artistas, presidentes, deportistas, han venido y se han ido, han llegado y se han ido, pero Cristo sigue, su nombre abunda aún más y más. Han pasado más de 2000 años y Cristo vive. Herodes no pudo destruirle, la muerte no pudo retenerle, está colocado en el pináculo más alto de la gloria de Dios, proclamado por Dios, reconocido por los ángeles, adorado por los santos de la iglesia, temido por Satanás y los demonios. El Cristo vivo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que pone su vida en Cristo Jesús, no se apresure. Él es nuestro precioso Salvador. Cada latido y cada aire que tú respiras debe depender de esta maravillosa persona que es Cristo Jesús. La pregunta hoy día es: ¿hay alguna persona en esta asamblea que no ha venido a la roca eterna que es Cristo Jesús? ¿Estamos todos, los fuertes, anclados en esa roca? ¿Los débiles como yo, abrazando la roca que es Cristo Jesús? ¿Hay alguna persona aquí hoy en esta tarde que no esté puesto en Cristo Jesús? Nosotros te invitamos a que tú vengas a los pies de Cristo. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El pastor invita cada domingo a que vengan a Cristo. Yo estoy haciendo una invitación, pero el Señor manda a que vengas a Él. No hay nadie, hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón. Este es el momento de venir a los pies de Cristo. Y si no es así, hermano, usted ha creído y está fundamentado, anclado en la roca eterna que es Cristo Jesús, no se apresure. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú has permitido que estemos aquí reunidos, Padre, en coinonía, Padre, con nuestros hermanos y en comunión contigo. Gloria. Te queremos dar gracias, Padre, por cada uno de los padres aquí reunidos, hombres que te aman, te temen y te sirven, Padre Santo. Ayúdale en ese sacerdocio, Padre, que tú has designado en cada uno de nosotros, mi Señor. Ayúdanos a ser íntegros delante de ti, delante de tu presencia y delante de los hombres, Padre Santo. Y que estemos anclados, Padre, abrazados a tu Hijo Jesucristo, que es la roca eterna, conmovible, la roca de los siglos, Padre Santo. Ayuda a cada mujer en este lugar, Padre Santo, hijas tuyas, Padre Santo, que también participan de ese ministerio de sacerdocio, mi Señor. Bendícelas, Padre Santo. Bendice a nuestros jóvenes, Padre de la gloria. Nuestros jóvenes estén anclados en ti, Padre Santo. Que los jóvenes de esta iglesia, Padre Santo, sean exhibidos, proyectados, manifestados en tu poder, Padre Santo. Que ellos puedan dar testimonio de que eres un Dios vivo y real, Padre Santo, que tú transformas las vidas y que cuida de tus hijos, Padre Santo y Padre de la gloria. Te damos gracias, Padre, porque en esta asamblea todos, Padre Santo, estamos anclados en la roca que eres tú, Cristo Jesús. Gracias por la salvación. Gracias por tu palabra, mi Señor. Y ayúdanos a cada día ser más íntegros y fieles delante de tu presencia y también delante de los hombres, Padre. Que te podamos vivir a ti, oh Jesucristo, en nuestras vidas, Padre de la gloria. Que estemos en tu poder, que dependamos totalmente de ti, Padre Santo, porque tú sí eres poderoso. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos en esta semana, todos los días de nuestras vidas, hasta tu venida, hasta ese encuentro, Padre, que todos soñamos y añoramos, Padre, y estamos en sintonía con el apóstol Juan. Ven pronto, Señor Jesús. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas, creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias.